Buenos días con todos, continuando con este ciclo de conferencias organizados por la Cámara Peruana de Comercio Exterior, CAMEX, dentro del curso de Inteligencia Comercial. El día de hoy vamos a desarrollar el tema de gestión de la demanda internacional. Hemos venido, para los que nos siguen en las conferencias, para las personas que están dentro del curso, todos ustedes que nos siguen en todos estos webinars que desarrollamos cada día. Seguimos con esta secuencia temática y es algo muy recurrente, es algo que siempre repito en todas mis conferencias, y es para que nosotros tengamos mapeado cómo esta secuencia nos está trasladando de una mezcla de investigación de mercado, una mezcla de plan de marketing, de estrategias de marketing comerciales, y finalmente dirigirlo a lo que es una inteligencia comercial, que nos va a permitir tomar ciertas medidas, tomar ciertas acciones, tareas, implementar estrategias de manera adecuada, sean estas de corto, de mediano o de largo plazo, como ustedes bien conocen. Sabemos que al final del curso, lo que vamos a conseguir, el objeto, el core del curso, básicamente se centra en tener un informe comercial, un informe de inteligencia comercial, y hemos ido abordando todos estos temas de manera paulatina. Hemos hablado acerca de las tendencias del mercado y el comportamiento del cliente, del perfil del cliente en comercio exterior, y hemos buscado el común denominador con el cliente y el mercado nacional, porque la idea de ser inteligencia comercial es que no solamente se enfoque en el tema de exportación e importación, sino también mejoremos esas habilidades y esos skills dentro del comercio local, justamente aprovechando esas tendencias, ese comportamiento, ese común denominador que se encuentra en todo el mercado actualmente. Ayer discernimos muchísimo, hablamos muchísimo acerca de la matriz del análisis FODA y lo trasladamos a un nivel superior junto con ustedes con respecto a lo que es inteligencia comercial, y hablamos netamente de las estrategias de la matriz del FODA cruzado. Y ayer salieron varias estrategias que nos permiten a nosotros implementar acciones. Muy bien, ayer por la noche les comento, tuve este curso, lo dicto en una institución educativa superior técnica. Justo el día de ayer teníamos una pequeña evaluación con respecto a esta matriz, y me acordaba mucho porque en la mañana justo hablábamos con ustedes también dentro del curso de inteligencia comercial, que es más importante desarrollar estrategias que nos permitan cumplir objetivos bajo el escenario, bajo el parámetro del análisis FODA. Y el análisis FODA en verdad no es estático, es dinámico y puede ir cambiando, y ustedes pueden ir virando todas las debilidades hacia oportunidades, ¿no? Y reducir las amenazas, y también reducir las amenazas, que es lo fundamental. Y vamos a reducir amenazas fortaleciendo todo lo que denominamos como atributos que nos diferencian de los demás, de la competencia, lo que llamamos las fuerzas o las fortalezas, ¿no? Vamos a trabajar muchísimo en esto y vamos a ir mejorándolo día a día. La conferencia que vamos a desarrollar en estos momentos dentro de la unidad número 4 del curso de inteligencia comercial va a referirse a lo que es el tema de la gestión de demanda. Vamos a hablar un poco de la parte teórica de lo que es demanda, vamos a enlazarla a lo que es oferta, porque ya hemos desarrollado lo que es oferta nosotros, ya hemos tenido una sesión en la que hemos salido a identificar cuál es la oferta exportable, si hablamos de productos de exportación, y cuál es la oferta nacional, si hablamos de comercio local, que nosotros tenemos. Porque lo ideal y lo fundamental es que nosotros identifiquemos por el primer momento cuánto vamos a tener o vamos a poder ofertar a un mercado, sea el mercado local o sea un mercado internacional. Y paralelo a eso, tenemos que también saber si es que hay una demanda en ese mercado, si hay una demanda fuera, lo que nos va a permitir a nosotros tomar acciones de abastecimiento, de manejo y de gestión de logística para poder cumplir con tiempos, cantidades, frecuencialidades. Entonces, hay que identificar también.
Y en inteligencia comercial, a diferencia de un buen trabajo que puedas hacer de investigación de mercado, es profundizar un poco más, ir más allá. Vamos a ver no solamente la parte de demanda interna de cierto mercado o cierto país que tiene a nivel aparente, lo que decimos que aparentemente tiene cierta demanda. Tenemos que empezar por ese eslabón porque nos va a permitir tener un conocimiento de cuánto nosotros vamos a necesitar para cubrir esa demanda. Aparentemente, recordemos que estamos hablando a nivel país. No es que nosotros vayamos directamente a cubrir la demanda de un país. Recordemos que siempre hemos mencionado este tema en las conferencias, es que inteligencia comercial nos va a permitir llegar a un nicho de mercado específico, nos va a permitir hacer una segmentación de mercado específico. Entonces es muy importante que nosotros, que ustedes que están siguiendo estas conferencias, primero identifiquen un potencial mercado con una demanda insatisfecha de ese potencial mercado, pero con inteligencia comercial vayamos mucho más allá. Vayamos a un nicho, vayamos a una segmentación mucho más específica. Vamos a hacer un lienzo, vamos a darle cara a ese cliente, a ese consumidor, con las distintas características que nosotros vamos a ir abordando y vamos a ir desarrollando poco a poco durante las conferencias que vayamos a realizar dentro del curso de inteligencia comercial. Para que finalmente veamos un caso aplicativo sobre lo que es la demanda insatisfecha, porque primero tenemos una demanda aparente de un mercado potencial, de un país, pero este se desglosa en ciudades, estados, departamentos, provincias, etcétera, y nosotros llegar a ese nicho, pero llegar a la persona a quien yo le quiero vender. Y aquí sí es muy importante que conozcas tanto tu producto como a tu cliente. Tu producto puede ser de un consumo masivo, pero también puede ser de un consumo selectivo. Y tu cliente puede tener ingresos económicos que van desde un sueldo mínimo en un país, o quieres segmentarlo solo para personas que tengan un ingreso económico superior porque van a poder adquirir ese producto selectivo que tú vas a desarrollar. Es un ejemplo simple, por ejemplo, una botella de Coca-Cola. Una botella de Coca-Cola en un mercado local peruano, lo puede comprar desde la persona que tenga una capacidad de dinero superior, que tenga ingresos económicos superiores a una persona que gane un sueldo mínimo, porque es un producto masivo que cualquier estrato económico lo va a poder adquirir. De igual manera pasa cuando trabajamos y hacemos inteligencia comercial con países y con mercados de exportación. Yo tengo mi producto definido. Esto es para el tema de los exportadores agroindustriales o para los brokers o traders eh, que hacen agroindustria, productos agroindustriales de exportación, porque el mercado finalmente va a tener una distribución a nivel de tiendas especializadas, de centros comerciales, de mercadillos, de supermercados o hipermercados, dependiendo del país. Y finalmente se convierte en un producto de consumo masivo, salvo que tu producto sea un producto orgánico, con certificaciones adicionales, con un servicio adicional, con una garantía extendida, con un servicio postventa, que lo convierte y pasa a ser de un mercado más masivo a un mercado más selectivo. Y como lo mencionaba, ¿no? Si es un producto orgánico, totalmente distinto a un producto convencional, con precio de venta distinto. Entonces, el trabajo que vamos a hacer el día de hoy va a ser identificar esa demanda, ¿ok? Vamos a empezar hablando un poco de la teoría y después vamos a ir aterrizando a lo que es la parte de casuística. Quiero agradecerle a todos los que nos siguen también. Ayer me olvidé de agradecer a las personas que nos siguen en las conferencias. Sus comentarios son muy valiosos. Cada comentario que ustedes nos van poniendo durante este ciclo de conferencia nos ayudan a marcar una pauta y por dónde dirigir justamente las clases, ¿no? Es muy importante su opinión. Y para los que nos siguen, también agradecerles y comentarles y incentivarlos a que manejen toda la información que Camex cuelga en redes sociales de los cursos que vamos desarrollando, ¿no? Eso es importante. Es importante porque lo van a tener archivado y en un momento determinado van a tener que sacar la información, darle una revisada a la información, al video, etcétera, y poder seguir implementar y también poder
elaborar su informe de inteligencia comercial de tal o cual producto con data de calidad. Bien, hoy acabamos la unidad número 4, ya mañana vamos a comenzar a hablar acerca de otras plataformas internacionales, pero hoy no podemos dejar de pasar esta unidad sin hablar acerca de lo que es la demanda internacional. Y el trabajo que hacemos nosotros como investigadores en inteligencia comercial, en investigación de mercado, en plan de marketing digital, en marketing clásico, siempre hay que investigar. Yo los invito, los exhorto a que su vida normalmente, no solamente dentro de la parte educativa, técnica o universitaria superior, sino también del día a día, seguir incrementando esas skills de conocimientos también acerca de distintas temáticas que finalmente ustedes van a poder utilizar para el beneficio de sus propios proyectos, porque la idea central y la idea general es que aquí salgan proyectos, que esas lluvias de ideas entre amigos o familiares no solo queden en casa, sino también que se plasmen en informes que de repente los pueden vender o terciarizar si es que no desean avanzarlo, y para esas personas también que que hacen intermediación comercial, brokers, traders. Este es su momento porque tienen el escenario virtual que hace mucho se buscaba. Y como terciarizas todo tu proceso, estás en el mejor momento. Así que a buscar mercados, a buscar proveedores. Hemos también hablado esta semana de proveedores y la importancia de ellos. ¿Bien? Entonces, cuando hablamos de demanda como de manera temática, vamos a hablar acerca de cuál es mi cliente potencial y si este va a consumir, si este tiene la capacidad para consumir mi producto. Pero ¿cuál sería ese cliente potencial? Ya hemos hablado de que el primer eslabón o el eslabón superior, si queremos darle algo gráfico, el primer eslabón sería un posible mercado de exportación, comercio exterior, ¿no? Perú le vende a Japón, Perú le vende a México, Perú le vende a Alemania. Es un posible mercado de exportación, el cual va a sufrir cierta evaluación y podemos determinar que esa terna sea México, por ejemplo, mi país ganador. Pero nosotros vamos a ir más allá. Es una demanda muy genérica, porque vamos a hablar del país, pero nosotros necesitamos ir más allá. Tenemos que aterrizar las cosas y decirlas como son. No vamos, si tenemos un país ganador, a abastecer todo ese país. Nosotros tenemos que ir más allá. Tenemos que entrar a un nicho de mercado. De repente, tengo entendido que México está dividido por estados. Dirigirnos a un estado. También podemos hablar de tener una terna dentro de los estados de México para poder elegir el que más se adapta a nuestro producto y hacer segmentación ahí. Hacer segmentación y llegar a tener una demanda insatisfecha específica y voltear a mi oferta exportable, la cual ya la hemos desarrollado, y saber si yo puedo cubrir esa demanda específica. Y todo eso es en base a datos. Como dice claramente la lámina, datos. Y todos los datos están, pues, ahí para nosotros, en todas esas plataformas de inteligencia comercial, esas plataformas de identificación de oportunidades comerciales, que las tenemos y que ustedes tienen que extraer la información y analizarla, porque es la manera en la que nosotros podemos tomar ciertas decisiones. A ver, empecemos con el tema de la demanda. Vamos a hablar un poco de la parte teórica para poder aterrizar en un escenario más casuístico, pero sin teoría no podremos avanzar. Es parte de lo que es la investigación. Si es investigación comercial, investigación científica, recordemos que la metodología es muy importante y la base teórica, conceptual, legal, que da soporte a tu investigación, a tu informe de inteligencia comercial, es muy importante. A ver, la demanda se refiere a la cantidad de bienes o servicios que la población pretende conseguir para satisfacer sus necesidades o sus deseos. Estos bienes o servicios pueden ser muy variados, ¿no? Podemos hablar acerca de alimentos, medios de transporte, educación, actividades de ocio, medicamentos, entre muchas cosas. Recordemos que si hablamos de un bien para cubrir cierta demanda, como lo indica claramente la teoría, nosotros tenemos que adicionar
o acompañar a ese bien con un atributo intangible. Porque si bien identificamos una demanda, nosotros no somos los únicos ofertantes. Y para diferenciarnos de la competencia y poder llegar a satisfacer esas necesidades o deseos que tiene cierto mercado, tenemos que poner la parte adicional. Y esa parte adicional es intangible, ¿ok? Es intangible. Y es en lo que nos estamos enfocando. Muy bien. Claramente se dice que todos los seres humanos son demandantes. Todos tenemos ciertas necesidades y las necesidades pueden ir virando, no son estáticas también, pueden ir cambiando. El día de hoy tengo la demanda por ciertos alimentos, pero el día de mañana sigo teniendo la demanda por esos alimentos, pero con ciertos atributos adicionales, sobre todo en el servicio que va a acompañarlo. Porque la demanda de productos alimenticios actualmente sí, pero la demanda de productos alimenticios con entrega de delivery es otra cosa distinta, porque estamos hablando de que el bien va acompañado de un servicio y tenemos que estar preparados para cubrir esa demanda. Se considera que la demanda se encuentra claramente influenciada por 5 supuestos. Estos 5 supuestos van a determinar el aumento de la demanda, que mi producto sea más demandado en el mercado o que de repente mi producto sea cada vez menos demandado en el mercado. Son 2 vertientes en las que nosotros tenemos que enfocarnos y son vertientes a las que nosotros nos vamos a enfrentar en un mercado, ya sea nacional o en un mercado, ya sea en el extranjero o comercio exterior. Por ejemplo, y ahora me dirijo a los que hacen intermediación comercial, o sea, los brokers. ¿Qué pasa con los brokers? Los brokers, si bien son el intermediario y presentan lo que es un productor exportador con un importador comprador en el extranjero, ahí tenemos la dificultad que si el producto no llega a tener una demanda consistente, una demanda que en vez de ir en crecimiento va en disminución, cada vez este exportador va, valga la redundancia, exportar menos. Pero tú como broker, recuerda que compras productos o eres intermediario de productos que cada vez que sean exportados, tú vas a cobrar una comisión. Si no hay una demanda consistente, una demanda que vaya en crecimiento del producto que tú has sido intermediario, el afectado va a ser tú como broker, porque recuerda que tú cobras una comisión. Una comisión cuando este exportador, productor, valga la redundancia, exporte, comercialice, facture al mercado exterior. En otras palabras, tú como broker o como trader tienes que manejar una información con respecto a la demanda para poder salir a hacer el negocio. Porque no vas a hacer un trabajo como broker, no vas a hacer inteligencia comercial, no vas a hacer todo un informe para que finalmente no encontremos una demanda insatisfecha a la que nosotros podemos cubrir. Y eso también va para los traders y para los exportadores también. Y eso es para los pequeños exportadores, MIPES, pymes, pequeñas exportadoras de productos de repente textiles, alimenticios, productos de cerámica, joyería, etcétera. Si es que no identificas bien tu demanda insatisfecha, entonces es por demás que hagamos un trabajo de inteligencia comercial. Ahora, se considera, como le mencionaba, la influencia de la demanda por 5 supuestos, ¿no? ¿Y cuáles son estos? El precio, obviamente, porque si tú puedes competir a nivel precio con la competencia, valga la redundancia, a nivel nacional e internacional, estás fuera de la demanda que pudiste identificar. Obviamente la oferta, si no puedes cubrir la demanda es porque no tienes la capacidad productiva y ahí es donde tienes que salir a buscar otros proveedores. La importancia cuando hablamos de varios proveedores. El lugar, ¿cuál es ese escenario al que tú quieres dirigirte, al que ese mercado quieres llegar con tu producto? Quieres hacer una segmentación de un espacio físico, de una ciudad, pero de repente de un escenario que marca intervalos de edades, por ejemplo, o de estilos de vida, o de niveles socioeconómicos. Ese es el lugar. Y esta población demandante a la quien tú quieres llegar, ¿tiene o no tiene la capacidad de pago? Y ahí volvemos al inicio, cuando hablamos acerca de los productos de consumo masivo
o producto de consumo selectivo. Y no solamente son alimentos, ¿no? Hablamos de manera general. Y también si hay la necesidad y qué tipo de necesidad tienen esos posibles clientes, esos posibles consumidores. Muy bien, eso también, y ahora es para los importadores, es de la misma manera. Tú puedes importar productos porque hay una demanda aquí. Siempre he visto que relacionan mucho la inteligencia comercial para productos de exportación y hay hay muchas personas que trabajan tanto el tema de la investigación de mercado de exportación o inteligencia comercial que descuidan la parte de hacer inteligencia comercial de importaciones. Ustedes van a importar productos, prendas de vestir, prendas deportivas, calzado, de repente artículos o accesorios para hacer ejercicios funcionales, etcétera, productos electrónicos, tecnología. Tiene que tener una demanda, porque no vas a ser tú el primer importador de impresoras, no vas a ser tú el primer importador de mancuernas para el gimnasio en el hogar, no vas a ser tú el primer importador de calzado escolar. Entonces tienes que hacer tu investigación de mercado, tienes que hacer tu inteligencia comercial y tienes que ubicar un nicho en el Perú para que tú puedas vender ese producto. Y el nicho no es Lima, sino también mirar a lo que son provincias y dentro de las provincias también segmentar ese producto. Esa es la importancia de trabajar correctamente con la demanda, identificarla, analizarla, pero gestionarla, porque la demanda, como el comportamiento y como las tendencias, no es estática, ¿ok? Es muy movible y va evolucionando de una manera en la que nosotros tenemos que estar en el mercado atentos. Vamos a continuar. Me están saliendo unas preguntas por ahí, unos comentarios. Lo voy a leer faltando unos 10 minutos de acabando la exposición para poder comentar también con ustedes y leerlos y que sean conocidos para poder identificar algunas preguntas, algún comentario, poder reforzar alguna parte dentro de esta charla, esta conferencia de gestión de la demanda internacional. Y vamos a ver algunos factores, vamos a identificar algunos factores que determinan esa demanda a ese público que está afuera, a quien yo le quiero vender. Nosotros estamos sentados haciendo negocio, estamos sentados haciendo proyectos, haciendo inteligencia comercial, pero afuera hay un público al quien yo le quiero vender. Afuera de mi casa, así como afuera del país, ¿no? Traspasando las fronteras. El comercio exterior no se ha detenido. Estimados, el comercio exterior aún sigue. Recordemos el día de ayer cuando hablamos del FODA, tenemos oportunidades que van de la mano con las políticas de promoción económica del país. Oportunidades financieras, oportunidades de financiamiento. Hay que tomar esas oportunidades para poder ya dar luz a todos nuestros proyectos. A ver, los factores determinantes de la demanda de un bien específico normalmente son de naturaleza macroeconómica. ¿Okay? Y lo más importante de esa naturaleza macroeconómica son justamente los ingresos disponibles, la población, la tasa de cambio, que determina el poder adquisitivo de los bienes importados. ¿Okay? Al final, que vamos a ver este ejemplo de demanda insatisfecha para un sector, un segmento muy específico, nos vamos a dar cuenta de qué importantes son estas variables, estos criterios, cuando yo comienzo a hacer segmentación de mi mercado. Y tú vas a hacer una segmentación de mercado adecuada y eficiente una vez que conozcas muy bien el perfil a quien tú te quieres dirigir. Miren, por ejemplo, acá hablamos claramente, uno de los factores macroeconómicos más importantes dice los ingresos disponibles. ¿A quién te quieres dirigir? Porque eso va a depender de cuánto cuesta tu producto o qué tanto servicio adicional tiene tu producto que finalmente va a diferenciarse en el tema de precios. Pero tu población, tu nicho, tu segmento de mercado tendrá los ingresos disponibles para pagar tu producto que es no masivo, sino selectivo. La población, mi producto es un producto masivo. Estoy exportando, por ejemplo, café convencional o banano convencional. Es un producto mucho más masivo para mercados, para supermercados, en Europa Central, por ejemplo, ¿no? Que la mercadería puede entrar por el puerto de Hamburgo
y tomar toda la distribución de Europa Central, digamos Polonia, República Checa, Hungría, etcétera. Entonces, la población, la cantidad de población de esos países que forman ese sector al quien yo me quiero dirigir es sustentable, la cantidad vale la pena para poder desarrollar un proyecto de exportación. Entonces, la población también es importante porque vamos a conocer la cantidad de posibles consumidores y obviamente el tipo de cambio de cada país, y eso se tiene que revisar con mayor detalle ahora, que estamos en esta época en el que el mundo no está creciendo como lo venía haciendo, y los tipos de cambio en ciertos países se están elevando, lo que a ellos como importadores, porque son los que van a comprar en nuestro mercado de destino, sí les puede beneficiar, porque sus tipos de cambio, al ser elevados, les facilita tener mayor productos por la menor cantidad de dólares o euros que ellos necesiten según el mercado al que queremos dirigirnos. Así que ojo con eso, por favor. Ojo con eso. Vamos a desarrollar ahora proyectos, entonces, que estén direccionados a necesidades específicas. No es momento de hacer proyectos de productos selectivos. No es momento de dirigirnos a segmentos selectivos. Estamos hablando de una pandemia mundial. Estamos hablando de un escenario que, si bien es cierto, no va a durar mucho, tampoco es inmediato que todo volvamos a la normalidad. Bien, entonces comenzamos ya a desarrollar la gente de textil que está exportando productos, que ya están exportando mascarillas con bordados típicos de nuestro país, de nuestra cultura. Están encontrando nichos en países y no tan alejados. He visto proyectos que están ya exportando con nuestros países fronterizos, porque le están dando otras alternativas, ¿no? Nosotros manejamos un buen algodón, manejamos buenos diseños, tenemos cultura y nuestro mercado de países que nos acompañan a nivel de fronteras son una potencial demanda para ciertos productos textiles. Bien, entonces aprovechemos justamente también esta oportunidad que los insumos peruanos están muy bien posicionados en el extranjero para poder nosotros aprovechar también esa información y comenzar a desarrollar inteligencia comercial con respecto al desarrollo de productos con un valor agregado y virar un poco de la clásica exportación tradicional y llevarnos todos a manejar exportaciones no tradicionales. Y en el mercado local, siempre haciendo las diferencias, y en el mercado local, cambiar también, dejar de seguir vendiendo los mismos productos, salgamos de ese océano y podamos diferenciarnos de lo demás, ya sea por servicios, atributos, postventa, etc. ¿Bien? Entonces, eso es lo que quiere la gente afuera y esa gente es nuestra demanda. Naturalmente, como lo mencionamos, las fuerzas macroeconómicas son las que determinan mucho los factores que determinan mucho el tema de la demanda. Impulsan también justamente la demanda por productos específicos, que son muy importantes. Estos factores incluyen la preferencia de los consumidores, por ejemplo, ¿no? Y esto va de la mano con lo que veníamos hablando las primeras clases acerca de las tendencias. ¿Cuáles son los hábitos, las modas, las mismas tendencias? ¿La moda ha cambiado actualmente? ¿Los hábitos han cambiado actualmente? Pues sí. Esa demanda que el año pasado yo identifiqué con cierto número, este año, al hacer mi inteligencia comercial o actualizar una investigación de mercado, los hábitos van a cambiar. De repente mi sector, que podía ser, digamos, 1 millón de personas, de repente se redujo a 500,000 o de repente aumentó. Por eso la importancia de ir siempre manejando la información e ir actualizando la gestión de la demanda que en algún momento se puede identificar. Entre otros factores o fuerzas macroeconómicas que impulsan justamente esta demanda, tenemos las internas, porque son estrategias de mercado. Como yo como empresario, como persona natural o persona jurídica que va a entrar a negocio de comercio exterior, de exportación o importación de producto, tengo que tener mis propias estrategias de mercado con respecto al precio, pero cómo lo voy a colocar en dicho mercado. ¿Cómo voy a llegar a ese segmento, a ese cliente, a ese consumidor
con ciertas características que me costó hacer una inteligencia comercial, una investigación de mercado para poder ubicarlo, y bueno, ya lo ubiqué. Ahora, ¿cómo penetro en ese mercado? ¿Con qué estrategias? Con la de precio, sería genial, de manera para diferenciarnos, pero ¿cómo lo voy a promocionar? Si ya actualmente no existe lo que en marketing se denomina como BTL, que es Beyond the Line, que prácticamente es decir, las impulsadoras o activaciones, si es que no se permiten las aglomeraciones. ¿Cuáles van a ser esas promociones? Redes sociales, marketing digital, todo ese tema, ese paquete de marketing digital es en el momento, ahora, donde está tomando protagonismo. Bien, el ciclo de vida útil del producto. Bueno, ya hemos hablado también, hemos tenido una sesión acerca de lo que es la vida útil del producto, y este puede ser muy corto para productos tecnológicos. Ahora, tanto productos electrónicos, o productos de tecnología como laptops, computadoras, escáner, etcétera, que tienen mucha demanda actualmente porque todos sabemos que las clases y las capacitaciones están en casa ahora y necesitamos este tipo de infraestructura, necesitamos este tipo de productos para poder desarrollarlas, están durando cada vez más poco, porque ya los productores se han dado cuenta que cambiándolo va a ser mucho mejor que sigan incrementando sus propias ventas. Aquí dejan de lado lo que para nosotros es importante y que nuestra cultura peruana es muy importante, y es el respeto por el medio ambiente. Y lo ideal es que un producto sea lo más duradero posible y así reducir la contaminación del medio ambiente. Y esto va más allá del producto, sino también del envase, el embalaje e incluso de la cadena logística o la cadena de comercialización. Para los bienes de consumo de subsistencia, como son los alimentos procesados, digamos productos lácteos, el pan, azúcar, arroz, etcétera, la sensibilidad a las fuerzas macroeconómicas son menos importantes, porque son productos más masivos, ¿no? Porque, como lo mencionaba, tenemos productos masivos, tenemos productos de lujo, tenemos productos selectivos, o también las materias primas que son usadas para la industria. Hay muchos proyectos que he podido ver en el transcurso de mi vida profesional que van dirigidos a lo que es el consumo industrial. Ya viran a lo que es un consumo específico, a un cliente, a un consumidor de tu producto, y su consumidor y su cliente se vuelven de manera industrial. ¿Qué empresa le voy a vender aceite esencial de limón? Pues al mercado industrial de fabricantes de golosinas, refrescos, medicinas. Y en la misma línea de limón, ¿qué industria le voy a vender la cáscara deshidratada, porque esa cáscara que salió del aceite, cáscara de limón? Pues a la industria de cosméticos, etcétera. Siempre estamos viendo cómo indicar demandas, cómo tener la demanda, no solo la insatisfecha, sino también la demanda aparente, porque nos permite entrar en un escenario cada vez más profundo para tomar las mejores decisiones. Hoy estamos aprendiendo otra cosa más. No solamente nuestros proyectos de inversión van dirigidos a lo que es el mercado de consumo, sino también el mercado industrial. Bien, y hablando justamente de los mercados, ¿a qué se refiere el tema de la demanda propiamente dicha del mercado? Primero, se debe valorar las oportunidades. Es calcular la demanda del mercado total. Cuando yo hablaba de una demanda interna aparente, totalmente mi mercado o mi país ganador o mi posible país de exportación, calculo una demanda potencial, ¿no? Una demanda interna que aparentemente yo puedo formar parte como exportador. La demanda de mercado de un producto justo es el volumen total susceptible de ser adquirido por este grupo de consumidores definidos en un área geográfica determinada. Me refiero al país, México, Japón, Alemania, por tener una terna de países. Les aplico un criterio de evaluación, variables, puntuaciones, y tengo un país ganador, México. A este le aplico lo que es una demanda interna aparente, lo que aparentemente necesita México. Y después
a un trabajo de lo que es demanda insatisfecha. Y ahí es donde nosotros nos vamos a enfocar. Ahí es de ver la importancia de hacer inteligencia comercial. Llegar a ese segmento, llegar a ese nicho con distintas características, pero nos va a dar un número. Y el número es lo importante, es lo que va a marcarnos la pauta. ¿Cuánto se necesita? ¿Cuántas toneladas necesito? ¿Cuántos litros necesito? ¿Cuántas prendas necesito? Ahí es donde nos tenemos que enfocar y es lo que vamos a hacer de manera casuística el día de hoy. Vamos a llegar a identificar una demanda insatisfecha. Pero esto es un eslabón y esto es secuencial, como todas mis conferencias. Así que vamos a empezar hablando de la demanda potencial de un mercado, los parámetros de ellos, cuáles son los parámetros y en cómo se divide. Primero, hablemos acerca de lo que es un mercado potencial. Y un mercado potencial es el conjunto de consumidores que mantengan un interés suficiente para una oferta de mercado. Por ejemplo, prenda de vestir para niños de 0 a 7 años. Entonces, ese es el conjunto de consumidores. Mi producto, prenda de vestir de algodón orgánico para niños, tanto bebo o beba, sexo masculino o femenino, de 0 a 7 años, en base a algodón orgánico, como le mencionaba, ese es mi mercado potencial, porque todos ellos van a ser mis consumidores. Hablamos de el país de México, para seguir con el ejemplo, ¿no? Identifico la población, identifico el porcentaje que está en ese intervalo de edades para que sea mi mercado potencial. Después hablamos de lo que es el otro parámetro, hablamos del mercado disponible, que es el conjunto de los consumidores que tienen intereses, ingresos, accesos a una oferta dada y a veces calificado. Sigamos en el ejemplo de la prenda de vestir para niños en base a algodón orgánico. Yo puedo tener el producto, pero recordemos que estamos hablando de un producto que no es barato, que tiene un precio de venta superior a productos de la misma categoría, pero proveniente de otros países que de repente tienen mayor tecnología en producción y economía de escala. Pero si hablamos de un producto, de una prenda de bebé en base a algodón orgánico contra una prenda de bebé en base a algodón taiwanés, las diferencias se van a marcar no solamente por el tema de la calidad del producto, sino por el precio. Primeramente, cuando hablemos de un mercado potencial, digamos, echémosle un número, 2 millones de niños entre 0 a 7 años. Pero finalmente son los consumidores, pero no los clientes, porque los clientes van a ser los padres. Los padres van a poder pagar 15, 20 dólares por una prenda en base a algodón orgánico. Entonces ahí vamos reduciendo ese mercado potencial y vamos llegando justamente a lo que les mencionaba, a ese nicho, vamos llegando a esa demanda insatisfecha. Del 100% de mi población que está en ese intervalo de edades, no va a poder pagar el precio de venta de mi producto porque mi producto es de una calidad superior a la competencia por ser algodón orgánico. Entonces pasamos a lo que es quiénes están disponibles, quiénes van a poder consumir el producto. Y finalmente tenemos lo que es el mercado servido o mercado meta, parte del mercado disponible calificado al que la empresa decide dirigirse. Muy bien, ahora se redujo, ya no es 2 millones de niños, de repente es 1 millón, solamente los que sus padres tienen un poder adquisitivo para poder comprar un producto de calidad. Y después pasamos a lo que es el mercado meta. Ese millón, estos consumidores, ¿dónde están ubicados? Van a poder tener acceso a la compra de tiendas, a mercados o mercados especializados, o de repente a tiendas especializadas con productos orgánicos. Entonces ahí vamos viendo que el mercado se va reduciendo hasta llegar a tener el número exacto de personas que puedan consumir o que puedan comprar nuestro producto, y el número que empezó de un 100% se haya reducido a un 5, a un 10, a un 15%, y nosotros ver si tenemos la capacidad para poder abastecerlos, porque finalmente tenemos lo que es el mercado penetrado, ese grupo de consumidores que están comprando el producto de la empresa, que finalmente usan mi producto, usan mi marca en el mercado. Vuelvo a repetir, este trabajo no solamente es para hacer un mercado exterior,
este trabajo de identificación, de gestión, de demanda dentro de inteligencia comercial es también dirigido para mercado local. Exportación, importación, intermediación comercial, mercado local. Bien, todos tenemos que participar en esto. A todos nos va a tocar gestionar esa demanda que tenemos tras la puerta y a la que queremos llegar con nuestra marca. Hay que aprovechar. Hay mucho desarrollo de marca. Se está viendo bastante el trabajo del desarrollo de producto. Hay oportunidades, hay reducción de tiempos y de costos para poder poner una marca de un producto alimenticio, de una prenda de vestir, de un accesorio. Entonces, aprovechemos. Aprovechemos para que podamos desempolvar aquellos proyectos que tuvimos y que ahora es el momento de ponerles marca, ponerles cara, ponerles nombre, pero ponerles característica a ese cliente que se encuentra tras nuestra puerta y al que queremos llegar. Y vamos a hablar un poco acerca de, vamos a ejemplificarlo, ya al final, con respecto a lo que es la demanda insatisfecha, pero vamos a ver el tema de la estimación de mercado también. En un momento dado, solo puede existir un nivel de gasto en actividades de marketing dentro de cada sector. La demanda de mercado correspondiente a este nivel se denomina estimación de mercado. Eso lo dijo la dirección de marketing, Philip Kotler, ¿ok? Claramente. En un momento dado, solo puede existir un nivel de gasto en actividades de marketing dentro de cada sector. Justamente, esas personas que están afuera, esa demanda de mercado correspondiente a ese nivel, se denomina estimación de mercado. ¿Cómo voy a estimar ese mercado? Nosotros podemos hacer el trabajo de inteligencia comercial a nivel de marketing, pero lo ideal es que eso lo puedan hacer ustedes solos, lo puedan hacer en sus casas, puedan gestionar su demanda. Si Philip Kotler tiene mucha razón al decir que todas las actividades, porque tenemos que llegar a un gasto. Todo tema de marketing, toda promoción de producto, toda estrategia de marketing, sea digital o sea físico, genera un gasto. Un gasto que va a estar dirigido a un sector, al que tú ya identificaste, al que tú quieres venderle. Pero recordemos que el fundamento de cualquier estrategia de marketing es que tiene un retorno. Y la mercadería tiene que retornar. El dinero tiene que retornar. Tú sales con una mercadería, la promocionas, aplicas estrategia de marketing, pero el dinero tiene que retornar. Y va a retornar claramente a través de las ventas. Por eso tú tienes que estimar tu mercado justamente gestionando tu demanda insatisfecha. La estimación de mercado muestra la demanda de mercado prevista. Y esto es la demanda insatisfecha. No la demanda máxima de mercado. Efectivamente, una cosa es la demanda general, que es una demanda aparente, que hemos hablado de eso y que lo vamos a ver ahorita, pero la estimación de mercado ya habla de lo que es la demanda insatisfecha. Para estimar esta última se debe visualizar el nivel de la demanda de mercado resultante de un nivel de gasto sectorial de marketing muy elevado, a partir del cual los sucesivos aumentos del gasto apenas sufren efector en la demanda. También lo dice Philip Kotler, quien claramente se direcciona por el tema del gasto. Pero efectivamente, ya hemos visto los parámetros cuando hemos hablado de mercado. Hablamos de una demanda potencial, aparente, pero tenemos que aterrizarlo a la que es la demanda propiamente dicha de nuestro producto, a esa cantidad de personas propiamente dichas que van a consumir nuestro producto. Bien, eso es el trabajo que vamos a hacer el día de hoy. Después pasamos a ver un poco también aparte de lo que es la demanda de la empresa. Llegamos a este punto, estamos en disposición de definir la demanda de la empresa. La demanda de la empresa es la participación estimada de la empresa del mercado que corresponde justamente a la empresa, valga la redundancia. ¿Y qué cosa quiere decir? Nosotros vamos a identificar una demanda insatisfecha, ¿ok? Un país, digamos, en México, uno de los estados de México, Querétaro, por ejemplo, identificamos también la demanda insatisfecha, identificamos nuestro nicho de mercado, los intervalos, las características que lo diferencian, y finalmente identificamos la cantidad, el mercado al que nosotros vamos a llegar. Digamos, 2 millones, como lo mencioné, 2 millones de consumidores. Ahora, nosotros no somos los únicos que le estamos vendiendo a ese público. Entonces tenemos que identificar como empresa qué porcentaje de esos 2 millones que finalmente van a comprar y consumir mi producto, qué porcentaje es al que yo tengo que llegar.
porque sería ilógico decir que voy a gestionar una demanda al 100% de un nicho de mercado. Nosotros tenemos que paulatinamente revisar todos esos temas y así paulatinamente también identificar. La idea es que no nos quedemos con ese pequeño porcentaje. Hablamos de 2 millones de consumidores de prenda de vestir de niños de algodón orgánico. Sin embargo, existe la competencia. Yo quiero en el primer año tener o penetrar al 20% de ese nicho específico, con esa cantidad de consumidores. Y el próximo año subir a 25, 30, y así es como tú vas mejorando tu demanda a nivel empresa, pero vas aplicando ciertas estrategias para poder llegar a esos mercados. A ver, el análisis del entorno que influye justamente la demanda, y es lo que estábamos hablando, vamos a redundar aquí. Durante la conferencia del día de hoy ya hemos hablado de esto, pero vamos a hacer hincapié en algunos puntos muy importantes, como el tema de la parte política. Ya cuando hagamos lo que es segmentación de mercado, cuando hagamos identificación de nicho de mercado, va a ser importante saber y conocer cuál es la situación política del país al que yo me quiero dirigir. Porque la terna de países, dentro de mi ejemplo de producto de prenda de vestir, tenemos a Japón, tenemos a México y tenemos a Alemania. Los 3 países tienen que sufrir una evaluación, un criterio de evaluación, con ciertas variables que van a ser evaluadas para obtener en primer momento un ganador, que para seguir en la línea del ejemplo sería México. Y entonces tenemos ya un mercado potencial. No hemos llegado a la demanda insatisfecha, es una demanda potencial. Pero tenemos que identificar que de mi terna, ¿cuáles son esa situación política? ¿Cuál es la situación económica? El tipo de cambio, el PBI, el ingreso per cápita, el nivel de desempleo, etcétera. Y a nivel social, ver el tema de porcentajes del intervalo de edades al que yo me quiero dirigir. En el ejemplo de prendas de vestir, estamos hablando de niños de 0 a 7 años. La tasa de natalidad, la tasa de mortalidad infantil. Esos aspectos sociales van a influir en el entorno de mi demanda. Y el tecnológico, qué cantidad de personas o tienen acceso a lo que es los celulares, el internet. Hablamos del comercio electrónico. Hay países que tienen mayor porcentaje de uso de comercio electrónico que otros. Y ahí también tenemos que revisar la situación. Porque si mi producto lo quiero colocar en una tienda virtual, ese país tiene acceso o tiene un gasto virtual o tiene un gasto en comercio electrónico superior al 20-25%, son criterios, son variables a las que tenemos que nosotros dirigirnos. Hace unos años desarrollé un proyecto de exportación de chifles a Estados Unidos, específicamente al estado de Florida y específicamente a una cadena de supermercados que era Walmart, pero ya en ese tiempo se hablaba del comercio electrónico no por un tipo de pandemia, no por un tipo tanto de costumbre, sino que ya hablamos de marketplaces por falta de espacios físicos. Yo quería poner mi producto, pero los espacios físicos en esa cadena de supermercado no existían. Ya estaban ocupados por una diversidad de productos. Sin embargo, tenían unas plataformas de market muy importantes, un comercio electrónico muy importante que permitía hacer un servicio de delivery sin ningún problema, pero tu producto nunca pisó la parte física de la tienda. Entonces, si por ahí va tu estrategia, y ahora con el tema de pandemia con mucho más razón, entonces hay que tener mucho cuidado de dirigirnos a un segmento de mercado que si no tiene acceso a la tecnología o no tiene costumbres o hábitos de hacer compras por internet, nos va a tener fuera del mercado, porque espacio físico no vamos a encontrar. Hay que ser sincero con lo que decimos, incluso pasa en nuestro país actualmente. Las tiendas de departamento, las cadenas de supermercado, ¿qué están haciendo ahora? Están justamente dando espacios virtuales a nuestras marcas. Tenemos que trabajar en eso, pero siempre en un escenario de ganar-ganar, de win-win. Porque si yo no genero ventas, yo no puedo pagarle a una empresa una membresía por tenerme en su marketplace, en su tienda virtual. Todo tiene que ir de la mano según lo que estás vendiendo. ¿Okay? Eso ténganlo muy, muy, muy presente. Porque la demanda va a estar ahí. Creo que buscar la demanda es lo más fácil.
lo que la acompaña, que son las estrategias de marketing, estrategia de comercialización, estrategia de posicionamiento, es lo que va a marcarnos la pauta y es lo que nos va a permitir ser exitosos o no. Veamos lo que es la demanda interna aparente. Siguiendo con el ejemplo que le mencionaba de lo que es una terna de países. Si fuera un producto industrial, si estamos hablando de café, que sea café orgánico. Muy bien, café orgánico. Y tengo una terna de países. Quiero ir a Italia, quiero ir a, no sé, Indonesia y quiero ir a Panamá. Entonces hablamos de 3 países, una terna de países. Y tengo un país ganador. Definitivamente me dirijo a Panamá. Panamá, después de tener una cierta evaluación de ciertos criterios, ciertas variables, Panamá me sale como el mejor país para poder yo vender mi café orgánico. Pero tengo que ver aparentemente cuántas toneladas necesita Panamá para poder yo entrar a ese mercado. Y ahí vemos esta fórmula que es muy sencilla. Producción nacional de Panamá. ¿Cuántas toneladas al año produce Panamá de café orgánico? De repente 0. Pues ponemos 0. ¿Cuántas toneladas importa Panamá? 100 toneladas. Ok, perfecto. ¿Y cuántas exporta? Pues exporta 0. Entonces, aparentemente, tenemos que el país necesita la producción nacional más lo que ha importado, da un total de, digamos, 30 toneladas y exporta 10, lo que queda son 20. Entonces, aparentemente, ellos tienen una demanda anual de 20 toneladas. Entonces, como anualmente tienen 20 toneladas, a manera general, a manera de mercado potencial, ya tengo más o menos la cantidad de consumo total. Pero ahí vamos más allá, que es lo que hacemos en inteligencia comercial. No solo evaluamos el producto, no solo evaluamos el mercado potencial, que es a nivel de país, sino que nos vamos a una demanda insatisfecha. Y la demanda insatisfecha es la que nosotros tenemos que llegar, porque es darle cara, es darle, con las características, darle un rostro a mi cliente. Aquí tenemos un ejemplo claramente y este cuadro que ustedes ya lo van a poder revisar con más tranquilidad y lo van a imprimir y van a hacer sus ejercicios. Hablamos, por ejemplo, de un país, de un 100%, hablamos de un total de 17 millones de personas. Muy bien, como lo pueden ver en el ejemplo claramente. Hablamos de un país. Ahora, cuando hablamos de un país nicho, ya no nos referimos al país, por decir, no hablamos de Panamá, sino de repente Colón, por ejemplo, que queremos llegar a ese nicho de mercado. Ya no es un 100%, ya no son los 17,000, sino hablamos que mi nicho está formado del 100% por el 42.59%. Entonces ya deja de ser 17 millones y pasa a ser 7 millones de personas. Y así lo vamos reduciendo. El sexo, quiero que sean entre hombres y mujeres o solamente hombres o solamente mujeres. En el caso del ejemplo son ambos. Entonces esos 7 millones, como son ambos, se quedan tal cual. Seguimos con 7 millones de personas. Pasamos al siguiente eslabón, que es el intervalo de edades. De ese 100%, de esos 7 millones, yo solamente quiero dirigirme a las personas que tengan de entre 25 y 54 años. El porcentaje de personas que tienen de 25 a 54 años es de 43%, ¿ok? Entonces mis 7 millones se convirtió en 3 millones. Y después quiero que ese segmento sea para un poder adquisitivo o para un nivel económico, un nivel socioeconómico A. Que tengan, no sé, por ingresos superiores a los $12,000 anuales, por dar cualquier cifra, y entonces se va a ir reduciendo el poder adquisitivo. Las personas que tienen un poder adquisitivo o una clase social A, porque mi producto es selectivo, forman el 22.9%. Entonces ya no hablamos de 3 millones, ¿no? Hablamos de 729,000 personas. Ahora, de esas 729,000 personas, por ejemplo, y en el ejemplo es con respecto a las bebidas, ¿qué porcentaje consume bebidas? Pueden ser bebidas alcohólicas, refrescos, yogures, pero ¿qué porcentaje consume bebidas? Bueno, dentro de este grupo, solo el 18% consume bebidas. Entonces ya no es 729, sino es 131,000 personas. Y a estas ya les tengo que aplicar
qué porcentaje consumen refresco de maracuyá, por ejemplo. Si mi proyecto es exportación de refresco de maracuyá, ¿qué porcentaje de esa población consume? Bueno, el 8.4% de la población solamente consume refresco de maracuyá. Entonces, de 131.000 personas, se redujo a 11.037 personas. Y el consumo per cápita vendría a ser 25.2 litros al año, lo que me da un total, ya no de personas obviamente, sino de 387.390.28 litros al año. Y ahí es lo que yo me tengo que enfocar. Pasamos de lo que es un país y hemos llegado al consumo de mi producto específico, jugo de maracuyá. Se dan cuenta cómo evoluciona, cómo esta secuencialidad nos permite conocer poco a poco todos los pasos que debemos seguir desde un mercado potencial y llegamos a el consumo en litros, en este caso, específico de un producto. Bien, quería volver a recalcarles con respecto al tema de la clase de hoy de demanda. En mi opinión, es mucho más fácil ubicar la demanda que justamente identificar cuáles son las estrategias que nos van a permitir llegar a dicha demanda. Eso es lo importante. A ver, como siempre, la hora se nos pasa volando. ¿Tenemos algún comentario, alguna pregunta? A ver. Ahí tengo una pregunta respecto a importaciones. Me hacían una pregunta respecto al tema de importaciones. Sí, la plataforma de SUNAT a través de la plataforma de SUNAT, puede ubicar quién es el proveedor en el exterior para cualquier marca. Solamente tiene que identificar el registro único de contribuyentes de esa empresa importadora y a través de la plataforma de SUNAT puede ingresar a las importaciones de esa empresa peruana y a través de los datos del manifiesto puede identificar quiénes son los exportadores, o sea, quiénes son sus proveedores en el exterior. Bien, muy bien. Chicos, gracias por la atención. Vamos a continuar la clase de inteligencia comercial el día de mañana. Vamos a seguir. Mañana empezamos con la unidad número 5. Vamos a trabajar mañana plataformas internacionales. Vamos a trabajar plataformas de data de identificación de oportunidades en el exterior. Así que les pido que tengan todos a la mano siempre sus partidas arancelarias, que mañana vamos a comenzar a trabajar mucho con eso. Muchas gracias a todos y nos vemos en la siguiente conferencia dentro del curso de inteligencia comercial.